¿Qué tal, amigos? Me encuentro con el doctor Luis Fernando Hernández. Él es médico y es, entre las especialidades que tiene, es especialista o consultor en terapia regresiva reconstructiva. Doctor, cuénteme, ¿qué ha significado para usted la terapia regresiva reconstructiva en su vida? Ay, María, una pregunta excelente. Para mí la vida es una antes y después de conocer la TRR. Sí. En el sentido de que desde que conozco la TRR he podido llegar a los aspectos de la vida del paciente, los momentos de la vida de mis pacientes en donde hubo los traumas y desde allí hacer el proceso de sanación. Y cuando se sana la parte emocional, también se sana la parte funcional, la parte orgánica. Entonces ha sido una experiencia maravillosa la que he tenido con la TRR. Sí. Usted ha escrito un libro, recientemente ha escrito un libro. Hábleme un poco sobre ese libro. Sí, este libro se llama Medicina para el Cuerpo y el Espíritu. Es una recopilación de mucha bibliografía acerca de la base de la medicina holística, que es la medicina tradicional china, en donde pues él tiene un subtítulo que dice acupuntura china mucho más que clavar agujas. Nosotros tenemos que entender lo que estamos haciendo, por qué, para qué, y entonces en ese libro yo trato de recoger toda esa información que hay dispersa en muchas partes del mundo y hacer que una persona, cualquier persona tenga acceso a ese libro para que entienda y para que aprenda a hacer medicina tradicional china. Ese libro como que tiene un enfoque también un poco espiritual. ¿Qué tiene que ver claro. La salud física de los seres humanos con la parte espiritual? Evidentemente, es que nosotros somos un espíritu encarnado en una estructura corporal y en esto, los que estamos metidos en esta área de la bioenergética y la sanación, pues partimos del concepto de que no solamente somos un conjunto de órganos y sistemas, ¿sí?, que forman una estructura corporal, sino que además de ello tenemos una parte que es lo que nos mueve, lo que hace que nosotros seamos quienes somos, y ese es el espíritu. Y mientras nosotros no tratemos la parte espiritual, la parte emocional, pues lógicamente la parte funcional y la parte orgánica no van a mejorar, o mejoran pues un momento, pero más tarde van a tener más síntomas y van a empeorar sus enfermedades. O sea que usted de cierta forma en el libro, como tanto en la práctica médica profesional que lleva actualmente, trabaja al ser humano integral. Nosotros, por ejemplo, en Excelencia en Acción, la empresa de coaching con la que trabajo, hablamos mucho sobre el ser humano integral. Al ser humano integral hay que tratarlo en su integralidad, es lo que usted me está dando a entender, ¿verdad? Evidentemente, sí, porque yo tengo siempre un ejemplo que puede parecer, bueno, no grotesco, pero digamos, el cuento es que si nosotros solamente nos dedicamos a manejar la parte orgánica, o sea, la parte sintomática del paciente, nunca vamos a encontrar el origen. Eso es como, el cuento es que llega el señor y encuentra a la señora con otro en el sofá y va y vende el sofá. Eso no estamos haciendo nada. Entonces la idea es que tenemos que ir al origen para poder confrontar qué es lo que le está pasando a ese paciente y hacer desde ahí el proceso de sanación en la parte emocional, que luego va a arrastrar la parte funcional y por último la parte orgánica, produciendo la sanación total de nuestro paciente. Bueno, usted tiene mucha experiencia en hipnosis, en terapia regresiva reconstructiva, en PNL, en todas estas técnicas que le ayudan al ser humano a vivir de una forma más integrativa, mucho más sana. ¿Cómo se puede abordar en un ser humano las creencias limitantes, esas creencias que te bloquean, que te impiden avanzar e ir siempre al siguiente nivel? Pues esas creencias limitantes generalmente nos han sido introducidas sin nuestra autorización desde el vientre materno hasta los primeros 7 o 8 años de vida. Y pues nosotros tenemos esos programas mentales instalados, nosotros empezamos a funcionar con esos programas preestablecidos por nuestros padres, por todo el sector, las zonas donde vivimos, todo eso, la iglesia, la escuela, los amigos, las falencias económicas o afectivas que tengamos, y nosotros tenemos esa información grabada en la mente, pero no sabemos que la tenemos y con ella funcionamos. Es más no funcionamos y más disfuncionamos. Y tarde o temprano la vida nos pasa la cuenta de cobro a manera de enfermedad en la parte funcional, en la parte emocional y por último en la parte orgánica. Entonces nosotros tenemos que hacer un enfoque de todas las partes, no simplemente dedicarnos a tratar los síntomas, sino a manejar la parte emocional y arrastrar también la parte funcional, y ahí es donde empiezan a ver las sanaciones maravillosas que vemos con este tipo de terapias.
Bueno, doctor, muchas gracias. Ha sido realmente un placer hablar con usted. Posteriormente le estaremos contactando para que nos siga enriqueciendo con sus palabras y con su experiencia como médico, que no solamente usa la medicina tradicional, sino que también le incrusta medicina bioenergética, medicina actual y sobre todo trabaja en los campos espirituales. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, pastor, y para lo que sea, aquí estoy. Muchas gracias.